Hola, buenas tardes a todos. Quisiera comenzar esta serie tal vez de 2 o 3 vídeos cuyo título lleva cómo conocerse a sí mismo y para qué. Bien, quiero comenzar con este primer vídeo, seguramente serán 2 o tal vez 3, pues con una lectura del Evangelio de Juan, capítulo 3, pues versículos del 18 al 21. Y dice así, voy a leerles de la Biblia La Pesita. Bien, dice el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. ¿Entienden ustedes? Para que no sean sacadas a la luz. Por eso viven en tinieblas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Bueno, espero que les guste un poco el escenario. Me he venido aquí al salón de la casa porque aquí en Valencia pues hace mucho calor. Se trata de cómo conocerse a sí mismo y para qué. La mejor forma de conocerse a sí mismo y conocerse según el criterio de Dios, no según el criterio de los hombres, aunque también es importante, porque el apóstol Pedro nos recuerda en su epístola que tengamos buen testimonio, tanto de los de adentro, pues como los de afuera, pues para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los pueblos gentiles que no creen en Dios. En nuestra mente, primeramente es una gran decisión de Dios, el que nos apartemos de las tinieblas y vayamos a la luz. O sea, es un acto de la voluntad de Dios, pero también es un acto de la voluntad del hombre hacia Dios y hacia la sociedad humana. O sea, de mi parte también. Porque dependiendo de mi decisión, pues puede ser una gran tragedia o una grande liberación para el perdón y el recibo de ese gran don inmerecido de ser partícipes de la vida imperecedera que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo Jesús Cristo. Una gran salvación de parte del Dios eterno. Por eso es importante conocerse a sí mismo, pues, ¿y para qué? Pues para conocer la voluntad de Dios, conocer nuestra naturaleza humana de pecado, apartarnos de las tinieblas y ir a la luz admirable. Porque Jesús dijo que Él era la luz verdadera.
Conocerse a sí mismo y para qué, realmente, amigos y hermanos, es toda una ciencia mental, moral y espiritual, ¿sí? Es, digamos, tanto humanamente como espiritualmente y bíblicamente, pues una ciencia del saber, llegar a un entendimiento conforme a nuestro intelecto, ejercitándonos en la prudencia y en la sabiduría, no del hombre, no mi sabiduría, sino la sabiduría de Dios para poder conocer, poder comprender, poder entender, saber. Ese es el consejo, ese es el designio, ese es el parecer de Dios, es el propósito de Dios, es el consejo de Dios, conocerse a sí mismo. ¿Y para qué? Para saber qué tipo de personas somos, de qué naturaleza humana estamos hechos y cómo puedo mejorar mi calidad de vida y mi relación humana y espiritual con las demás personas, especialmente con la Iglesia de Dios y los hermanos en Cristo, los discípulos de nuestro Señor Jesús Cristo. La Biblia está llena de consejos, de orientaciones. Da igual el estrato social en el cual estemos encuadrados cada uno de nosotros, desde el rey hasta el último vasallo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de la verdad de Dios, porque Job 12, 17 y 18 nos dicen así, que Él, el Dios Todopoderoso, Él es el que conduce a los reyes prodigiosamente, pero también entorpece a los jueces corruptos, que utilizan la ley humana, pues, para descompensar y para buscar ganancias deshonestas. Hay muchos letrados, muchos magistrados que abusan de las leyes establecidas en un país, benefician a unos y perjudican a muchos. También este Dios Todopoderoso, que pone reyes y quita reyes, abate en un momento dado a estos reyes hasta la puerta, y también ciñe los cintos, las correas en sus lomos, para que sean guiados correctamente. Pero claro, si desconocen la voluntad de Dios, si desconocen los mandamientos de Dios, pues malamente pueden hacer la voluntad de Dios y pueden proteger a un pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Queridos amigos, conscientes o no, pues cada ser humano es totalmente responsable de sus propias decisiones, basadas y alimentadas en su propia mente individual, o pues a menos que algunos de nosotros estemos sufriendo un trance, tal vez de enajenación mental transitoria o irreversible. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Bueno, como creyente en Dios y en su palabra contenida en la Biblia, primeramente, estoy hablando en primera persona, tengo una obligación moral y espiritual de saber, conocer, comprender y aplicar sus normas, y así igualmente poder conocerme y entenderme a mí mismo y
a los demás. Repito lo que dije casi al principio, como un adagio ya. Conocerse a sí mismo y para qué es toda una ciencia mental, moral y espiritual. El apóstol Pablo apóstol, llegó a conocerse bastante bien. Pues ¿para qué? Pues como para darse cuenta de sus grandes errores y reconocer que en sí mismo no era nada y que en su interior y en su carne solo habitaba el mal y el pecado del orgullo y la vanidad religiosa, pues que lo hacía creerse superior a otros en su propia autojusticia. Eso nos pasa mucho de nosotros. Por eso llegó a escribir el amado Pablo en la epístola a los romanos, que se las voy a leer. Estamos en la Biblia pesita, hermanos. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 24, y ya cada uno de ustedes sigan la lectura y examínenlo ustedes por sí mismos, para llegar a una reflexión personal. Romanos 7, 14 al 24. Comenzando en el versículo 14, que dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley de Dios, es buena, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, la soberbia humana y el quebrantar los mandamientos de Dios. Pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Terrible. Dice el versículo 18: porque yo sé que el bien no habita en mí. Yo sé que el bien no habita en mí. Es decir, en mi carne. Porque el desear el bien me resulta fácil, porque lo tengo en la mente. Pero no puedo ponerlo por obra, porque tenemos una naturaleza humana de pecado que nos arrastra a la maldad. Por eso dice también Pablo en las epístolas, que el espíritu nos desea anhelosamente, lo mismo que la carne anhelosamente nos arrastra al pecado y la maldad y las bajas pasiones de este mundo. Por eso en la epístola de Juan, primera epístola, capítulo 2, versículos del 15 al 17, se nos relata que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o jactancia de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 19, estamos en Romanos 7, 19. Sigue diciéndonos Pablo: ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer. Bárbaro. Pero si hago lo que no deseo, no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Aquí está mi perrito Lupo, mi compañero fiel. Siéntate ahí. 21, 22, 23 y 24. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente
que desea que haga el bien debido a que el mal está cercano a mí. Porque conforme al espiritual, al interior, mi mente, yo me regocijo en la ley de Dios, que es espiritual. Recordemos, hermano, que la ley de Dios es espiritual. Pero veo en mis miembros otra ley. Esta es una ley carnal, humana, que nos lleva a la maldad y al pecado, la cual combate a la ley de mi mente, la mente espiritual, y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mi carne, mis miembros. Cuando nuestro Señor Jesús dijo en el madero de tormento: Padre, a ti encomiendo mi espíritu y consumado es, recibimos el perdón de Dios a partir de ese momento para podernos reconciliar con Dios. Pero allí, a la cruz del madero, nuestro cuerpo, nuestra carne, no fue colgada. Seguimos teniendo esta naturaleza, la cual tenemos que combatir cada día, con la mente, con el espíritu, con el alma y con todas nuestras fuerzas. Si hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo, así que la carne está muerta y no tenemos que permitir que resuciten en nuestras vidas ni un solo momento, hermanos, porque de lo contrario nos arrastrará al pecado y a la maldad inherente que hay en nuestra carne. Nos decía el amado Pablo en el versículo 24, sin saber ya qué poder hacer con su carne: soy un hombre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne estoy vendido al pecado. Ahora nos percatamos, los creyentes genuinos y discípulos de Jesús Cristo, que en nosotros no mora el bien, sino el pecado en nuestra naturaleza humana, la carne, la cual debe morir. Mejor dicho, como dije antes, nunca debe de resucitar de nuevo en nuestras nuevas vidas en Cristo Jesús, como nos dice 2 de Corintios 5:17. De tal forma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque me viene muchas veces a la memoria el siguiente texto bíblico de Isaías 64:6, que nos dice así, hermanos. Sigo en la Biblia pesita. Pues todos nosotros somos como cosa impura, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como trapo de menstruo, según la traducción textual. Todos nos marchitamos como hojas, y nuestros pecados nos arrastran como torbellinos. Tenemos que ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros hermanos, y ayudar y asesorar a aquel que quiera dejarse asesorar y guiar, para acercarse a la verdad de Dios. Porque como nos dice Judas 23, y cuando se hayan arrepentido, tengan misericordia de ellos con temor, aborreciendo aún la ropa que está contaminada por la carne. Y llego a una reflexión muy seria, hermanos, en este momento. Creo que a la mayoría de nosotros nos asusta bastante el que seamos retados
literalmente a la práctica de interiorizar dentro de cada uno de nosotros para ver qué hay por dentro. Nos horroriza. Es algo así pues como enfrentarnos a una muerte súbita. ¿Por qué? Pues porque ignoramos qué hay detrás, qué habrá detrás de ese telón. ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Quizás nos pueda aterrorizar o, lo mejor de todo, nos libere de una vez por todas de esta carne de pecado. Si nos dejamos guiar por y para el Espíritu Santo de Dios en todo momento, para la gloria de Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo conocerse a sí mismo y para qué? Bueno, naturalmente estos estudios y reflexiones pues mayormente van dirigidos y están presentados a los creyentes en Dios, en Jesús Cristo y en la Biblia. La Biblia es el libro que presenta y da testimonio de la palabra de Dios. La Biblia es realmente el libro o el único tratado sobre el verdadero conocimiento de la naturaleza humana, según la única versión autorizada por Dios. La mente humana que piense lo que mejor le parezca, pues según su propia convicción o su propio criterio humano personal. Hablo en primera persona. A mí personalmente me interesa más la opinión de Dios y no temo el juicio de los hombres. Digan lo que digan, aunque me digan tonto e iluso. ¿Existe un móvil valioso, al menos para mí, el cual me ayuda mucho pues a mejorar como persona, ver mis fallas, como hacía el apóstol Pablo, a conocerme un poco mejor cada día? Y digamos, se puede leer en el libro de Josué 1:8, que a mí me ayuda bastante, que dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ahora estamos hablando de la ley espiritual porque estamos hablando bajo la gracia de Dios en el nuevo pacto. No en el pacto de las obras, sino en el pacto de la ley espiritual. La ley de la gracia de Dios, mediante nuestro Señor Jesús Cristo. Que nos dice así: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Aquí estamos hablando no de aspectos materiales, aunque también en aspectos materiales también podemos prosperar, pero sobre todo en el aspecto mental, moral y espiritual, prosperidad espiritual, para que nos vaya bien, para apartarnos de las tinieblas y caminar en la luz de Cristo. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Les invito a que tomen nota de Deuteronomio 29:9 y Salmo 1, del 1 al 3. Tal vez se lo lea ahora, porque aquí vamos a concluir la primera parte y conclusión de esta introducción. Tomen nota de Deuteronomio 29:29, por favor, léanlo ustedes y yo
les voy a leer para concluir el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Salmo 1, versículos del 1 al 3. Recuerden, hermanos, cómo conocerse a sí mismo y para qué. La mejor forma de conocerse a sí mismo es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y por su bendita palabra, revelada en este libro, que habla de la voluntad de Dios, de sus propósitos, de su guía santa y espiritual, para que pongamos en orden nuestros pensamientos, nuestras acciones y conocernos según la voluntad de Dios y no según nuestros propios criterios o los criterios de las filosofías de este mundo. Que no digo que algunas sean buenas, pero la mayoría se dan gloria a sí mismo y no buscan la gloria de su Creador, el cual nos ha dado la capacidad intelectual de poder comprendernos y poder comprender a los demás y conocer nuestro entorno en el cual nos movemos cada día, hermanos. La dicha de los justos en contraste con los impíos. Es el título del Salmo aquí en la Biblia Pesita, vuelvo a repetir. Si alguno no tiene esta traducción de la Biblia, yo se la recomiendo, es buenísima. Tiene así versículos del 1 al 3 para concluir esta introducción de este tema tan amplio que quiero seguir desarrollando con la ayuda de Dios y para bendición de sus vidas, amigos y hermanos. Nos dice así: dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos y se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Yahweh y en su ley medita de día y de noche. Recuerden Josué 1:8. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que emprenda prosperará. Un abrazo fraternal para todos. Seguiremos sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.